que él inventó. Es decir, existe el ensayo, pero esto es muy distinto, no es un ensayo, no es un artículo periodístico, es algo completamente nuevo que él creó, que es una especie de Montaigne del siglo XX-XXI, sintonizado con su tiempo como muy poca gente y capaz de traer al día de hoy cosas que vienen desde la más remota antigüedad y que son absolutamente actuales y necesarias. Yo creo que en eso está su vida, y las anécdotas que se pueden contar de José Emilio, pues es todo lo que él fue construyendo aquí, ¿no? Ahora, podría parecer que es fácil porque se lee con gran facilidad, porque él era un gran amante de la prosa, un gran amante de la claridad y un gran amante de la concisión. Pero créanme que es un ejercicio sumamente complicado, al igual que su poesía puede resultar fácil porque se lee también con gran amabilidad, pero detrás de esa aparente sencillez hay toda una complejidad de andamios y de conocimientos y de restricciones y de autoexaminación. Si bien Marcelo lo dijo al principio, mi padre no quiso nunca enfrentarse al inventario y compraba, y sí lo hacía, estos libros de versificación y de oraciones y de cómo escribir una biografía, porque era una persona que constantemente estaba estudiando y constantemente se criticaba a sí mismo. Yo creo que uno de los mayores peligros que corre una persona que escribe es la complacencia. Decir, la semana pasada escribí un artículo magnífico y esta semana me va a salir muy bien. Todos y cada uno de estos artículos, no sé cuántos son en estos 3 tomos. Puede ser cerca de 300. Bueno, cada uno de los 300 o de los 1000 que existen o los que sean, les aseguro que él lo escribió como si fuera el primero, con el mismo cuidado, con la misma, sobre todo la capacidad de criticarse y de ver lo que estaba mal y de ver lo que le faltaba, y siempre hasta el último día él sabía todo lo que le faltaba por aprender, todo lo que tenía todavía que conocer, y eso me parece admirable en cualquier persona, esta capacidad de verse a sí mismo tal y como es, sin ningún miramiento, y esta fascinación por todo, por todo lo que había en la vida, absolutamente. Sí. Bueno, ¿se escuchó? Sí. Okay. Bueno, yo nada más quisiera agradecer lo que en esta noche han compartido con nosotros. Quiero decirles que no todas las presentaciones del libro son tan afortunadas. Esta ha sido muy disfrutable, muy cercana, y realmente, bueno, a mí me ha dejado como con el antojo de comprarle el libro, que creo que este era uno de las ideas. Muchas gracias, de verdad. Gracias a usted. Buenas noches. En alguna conferencia escuché a José Emilio decir muy humildemente que a él lo iban a acusar de plagio. Ahora, con lo que ustedes platican, con todo lo que él sabía, seguramente pues en mucho de lo que escribía había cosas que solamente él sabía. ¿Qué impresión tienen de eso que él decía? Y no sé si ustedes lo llegaron a escuchar. Sí, que tenía miedo de que lo acusaran de plagio. Eso lo pinta también, es decir, sabía tantas cosas que sentía que eran ajenas, pero pues todo el saber es ajeno, ¿sí? Todo el saber uno lo traduce a uno mismo. No, él nunca, no creo que nadie lo pueda acusar de plagio. Lo que pasa es que decía, es que usé un libro. Pues sí, pues es lo que todos hacemos, leemos algo, se nos mete en la cabeza y luego sale convertido de otra forma. Pero siempre lo decía, siempre lo ponía, ¿no? Sí, sí, yo creo que o sea, y además lo hace con gran simpatía, ¿no? En lugar de poner un pie de página insoportable, siempre dice, como dice Marcelo Uribe, y esto me parece muy generoso, citaba a muchos autores más jóvenes que él. O sea, no solo citaba autoridades, no solo citaba a los clásicos y a los más famosos, citaba a autores que podían resultar muy oscuros, pero que habían hecho una investigación que él había leído y tenía ese rigor. Bueno, ese artículo sobre López Velarde, que es un libro publicado por una señora en italiano en Venecia. ¿Cómo llegó a sus manos? Primero, ¿cómo llegó López Velarde a manos de la señora en Venecia?
pero luego cómo regresó ese libro, y es perfecto porque es un análisis de lo que dice el libro en un contexto de una riqueza y de una claridad que se vuelve en uno de los artículos más luminosos sobre López Velarde, un libro de una señora italiana medio psicoanalista, que no viene al caso, pero para él funciona como el disparador. Y eso que dice Laura también me gusta mucho. Él tenía los temas en la cabeza y los iba como alimentando, y ahí se iban creciendo, y un día salían en un inventario. Y luego otras cosas se estaban juntando y otro día salían en otro. Pero no se apresuraba, no era una gente que decía, ay, leí un libro sobre tal, y no, siempre era un saber muy, muy decantado, muy asentado, y que no se apoyaba en un libro, sino en decenas y cientos y miles de libros leídos a lo largo de todo el año. Aquí no me dejarán mentir, cuando decía estoy leyendo a McEwan, no quería decir estoy leyendo un cuento de McEwan, quería decir estoy leyendo todos los libros de McEwan. O sea, cada vez que estoy leyendo quería decir que estaba leyendo la obra completa de ese autor. Ahora, por lo que hemos contado, parecería que era un hombre totalmente absorbido en sí mismo, no absorto en sus pensamientos, y no siempre estaba preocupándose por los demás. Ahora que Marcelo mencionó a López Velarde, él fue el que empezó a luchar porque se preservara la casa de López Velarde en la colonia Roma. La iban a tirar, y él rápidamente hizo una furiosa defensa de López Velarde y de su casa, que ahora por fortuna es la casa del poeta, donde se llevan a cabo muchas presentaciones, pues justamente de libros de poesía, ¿no? Y además, bueno, Laura tiene mucha razón cuando dice que un hombre sumamente privado, pero eso no le quitaba un sentido del humor maravilloso, espectacular. Sí. Una de las gentes con las que yo más me he reído en mi vida fue él. Realmente yo gocé la vida y la risa con José Emilio como con nadie en el mundo. Sí. Buenas noches. Buenas. Agradecerles verdaderamente la presencia de ustedes, compartir todo ese cúmulo de experiencias que tuvieron con él, ¿verdad? Conviviendo con él. A nombre de mi esposa, que también es una ferviente admiradora de su mamá, ¿verdad? Y que, pues, al escucharla a usted parece que la estamos escuchando a ella también, ¿verdad? Tengo unas preguntas. La primera es para José Ramón, referente a lo que leyó usted, lo que compartió con nosotros al principio. Eso es de su puño y letra, es notas que usted preparó para esta conferencia. Sí, obviamente contiene citas del inventario, desde luego, ¿no? Lo bien escrito es de José Emilio, lo otro es mío. Pero sí. Bueno, pero de todas maneras, sí, lo felicito porque pareciera que es el prólogo de uno de sus tal vez próximos libros que se pudieran editar, ¿verdad? Porque lo ha manejado usted de una manera formidable. Lo felicito. Exacto. Ya hay un compromiso. Ya marcaron al editor. No, muchísimas gracias. La otra pregunta es para Marcelo. Pareciera que al cierre de su último comentario, antes de que empezaran las sesiones de preguntas y respuestas, usted la respondió, pero quisiera que me la aterrizara en el sentido de que él, siendo columnista del periódico, ¿qué era lo que lo había motivado él realmente a escribir este inventario? O sea, surge a través de su columna, o de ese deseo ferviente de que la gente supiera, ¿verdad?, lo fabuloso que él había leído a través de toda su vida. Yo creo que de las dos cosas. Yo creo que bueno, usted dice una frase que a mí me inquieta mucho como columnista. Yo creo que José Emilio no era un columnista, y justamente eso es lo que yo quisiera tratar de aclarar. José Emilio era un hombre de una sabiduría tan vasta, de una creatividad tan vasta, que era como 5 escritores diferentes, ¿sí? Todos juntos en una persona, obviamente, pero hay mucha gente que solo lo conoce por su poesía,
y que no ha leído nada más, y que su poesía le basta para considerarlo un genio, un gran escritor y alguien cercano a esta persona, a este lector, ¿sí? Hay gente que solo leyó Inventarios y que leyó los 40 años de Inventarios y nunca se enteró que José Emilio tenía novelas o cuentos, ¿sí? Hay gente, muchísima gente, que solo ha leído Batallas en el Desierto, ¿sí? Y que considera que es el autor de un libro. Todas estas obras son extraordinarias, pero conforman eso que nosotros llamamos un hombre de letras, es decir, una gente con habilidades en todos los terrenos. Yo creo que pensar que Inventario era una columna, como es una columna en un periódico, la columna editorial de fulano o de sutano, creo que no es exacto. Y creo que la propia forma, los contenidos de los textos de Inventario nos llevan a verlo de otro modo, ¿sí? Es un sabio queriendo compartir lo que ha encontrado, ¿sí? Es una manera que es un poco reduccionista y simplista de decirlo, pero creo que apunta más hacia donde es que pensar que es un columnista que está opinando constantemente sobre lo que está pasando. Él no, él construía una obra. Cada inventario es una obra, no es una columna, no es un periodismo rápido y veloz. Es una obra que lleva formándose en la cabeza mucho tiempo y que por fin alcanza a salir para compartirla con los demás, ¿sí? Creo que eso lo hace distinto del señor que escribe sobre la última declaración de Felipe Calderón al día siguiente y corre y apresura un juicio. Creo que si algo tiene Inventario es que no tiene nada de apresurado, nada de esa inmediatez que a veces hace del periodismo, que a veces le da cierta torpeza al periodismo, esa cosa de lo inmediato. Y que lo fecha, ¿no? Que lo fecha. Los artículos de José Emilio, a ver, si yo veo los artículos del tomo 1 y veo los artículos del tomo 3 y los revuelvo, no sé cuál fue primero. Es decir, la madurez de los primeros artículos es tan fuerte, de los meros primeros, como los últimos. Es decir, él creó este género que solo él domina y que solo él pudo escribir y que nadie más lo va a poder hacer jamás. No, nadie más puede tener ese saber, esa facilidad y esa necesidad de compartirlo. Yo creo que en eso es un escritor único en nuestras letras.